Bueno, tengo acá en la mano Cassette Virgen, el libro, el último libro de Edgardo Scott. Y ahí lo tenemos, por supuesto, a Edgardo Scott desde París. ¿Cómo estás, Edgardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, me va bien. Me estaba acordando que estuviste este año ya en el programa con tu traducción del Sí, el Ulises, no, Dublineses de sí, Joyce. este año a muchos les hago ese chiste, que me preguntan qué estoy escribiendo y le digo, este año estoy publicando. Así que Bueno, no te podés es quejar así. entonces, Edgardo, no te podés No, quejar. no, no. Bueno, hablemos un poquito de Cassette Virgen. Yo podría decir varias cosas, pero vamos a empezar por decir que son relatos autobiográficos. Digo mal si digo Sí, eso. perfectamente. No, son eso, de hecho en algún momento pensé ponérselo como bajada del libro, ¿viste? Como que estuviera, como se dice en la primera página, como una bajada y que dijera debajo del cassette virgen relatos autobiográficos. O sea que yo siempre los pensé así. Digamos, Ajá. siempre, tanto por el lado de lo que tienen de relato, en el sentido que no son estrictamente cuentos, son formas breves un poco más abiertas, digamos, Mm. y también lo que tienen de autobiográfico, que es como tomar ciertos fragmentos de la vida, personajes, situaciones, recuerdos, y bueno, y ponerlo, y usar eso como materia narrativa, diríamos, ¿no? Así es. Hay como un auge en los últimos tiempos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? En la Hay como un literatura del... auge y también hay una gran crítica, ¿viste? Que yo algo de eso pongo en esa suerte de prologuito que hice, que se llama Primeras Vueltas del Cassette, que es el texto con el que abre el libro, y es como un falso prólogo, porque en realidad ya también tiene un poco el tono de lo que después siguen los relatos. Y ahí lo que puse es que me parece que el auge también es muy criticado, o sea, se critica mucho la autoficción, la literatura del yo, digo, todos los géneros de la primera persona, diríamos, ¿no? Pero bueno, por otro lado, nadie tiene la culpa de la mala literatura. Quiero decir, si este libro no funciona, no es porque sean relatos Pero, autobiográficos, sino porque no están buenos, digamos, ¿no? pero por Pero eso te digo, a ver, ningún género es Edgardo, culpable. ningún género es bueno o malo de por sí, pero ¿quién critica mucho Claro. la literatura del yo? Yo he leído grandes libros. Eh, Sí, 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 pero bueno, Podríamos yo que... incluir, si seguimos en Sí, esa línea, hasta Yoga de Carrer, que es un libro extraordinario, sí, es literatura del yo. sí. ¿Quién Desde critica? luego, desde luego. Bueno, la crítica, justamente, ¿no? ¿Quién cri- Diferentes críticos eh, o diferentes escritores. Suele pasar algo que es muy divertido, que en general lo critican quienes no hacen literatura del yo, ¿no? Lo cual eh. es como si un poco la fórmula borgiana de criticar a la novela, pero no escribir una novela, ¿viste? O de criticar al cuento y no escribir cuentos. No importa, yo creo que se critica siempre la mala literatura, digamos, ¿no? Pero en un momento donde hay mucha proliferación de este género, bueno, también hay más riesgo de que haya libros que no estén tan buenos. Espero que el mío sí, qué sé yo. Contame por qué cassette virgen, qué tienen que ver los cassettes con todo esto. Bueno, mira, yo lo descubrí un poco después. Este libro antes se llamaba Nombres Propios, que es el título de uno de los cuentos, Ajá, tal vez quizá uno de los cuentos, sí, que me ibas- el que aparece Piglia, ese nombre es propio, ¿no? Exactamente, sí, 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 Ahora vamos a hablar, el porque de ese, sí. sí, el de ese cuento, de ese sueño también, ¿no? Pero durante mucho tiempo se llamó así y en determinado momento a mí en general no me gusta que los libros de relatos o cuentos se llamen con un título de uno de los libros de uno De de uno los de los cuentos, ¿no? cuentos. Entonces me puse a pensar y apareció así como una revelación, me gustó mucho, no entendía por qué me gustaba mucho y después comprendí que con el cassette virgen pasaban dos cosas, ¿no? Una es la cuestión de la época, es decir, el cassette virgen te lleva directamente a una época y muchos hacían ese chiste, ¿no? Los que tengan menos de 40 se van a quedar un poco afuera, digamos, ¿no? ¿Qué será un cassette? Y Van a decir. ¿Qué es un cassette? claro, van a tener que ir a Google, a Wikipedia. Pero, y por otro lado, la cuestión musical, ¿no? Es decir, en toda la polisemia, si querés, de lo musical, si bien hay muchas cuestiones musicales dentro del libro, también es un libro que está armado a partir de la voz, justamente, ¿no? Es decir, es una sola voz la que guía el libro, y bueno, la voz es un elemento musical. Entonces, por ese lado me cerraba como un poco organizador, así como coordenadas de lectura, diríamos, ¿no? Vos tenés razón en lo que decís, que el organizador por ahí es la voz. Hay un tono común a todos los relatos.
De todas maneras, entre sí son muy diferentes. Más allá de que lo narra la primera persona, en primera persona el mismo narrador y tiene un tono similar, hay relatos diferentes. Algunos son más humorísticos, otros son más dramáticos. Yo marqué algunos Sí, para comentar un poquito. Hay uno, por sí, ejemplo, que hablando del humorístico se llama Colado, ¿no? A sí, raíz de... sí, sí. Sí, contá un poquito vos, porque todos remiten más o menos a la vida del autor y diversos momentos de tu vida, ¿no es cierto? Sí, es otro anacronismo, ¿no? El del colado. Pero además en ese relato está un poco, como te decía, el mecanismo de varios de los relatos, porque es un poco la idea de armar series, ¿no? Entonces, Ah, el colado lleva a otros colados en la vida. Uno cuando arma series pasa eso un poco con la memoria, ¿no? Se empieza a acordar de otras situaciones con otro tipo de gente, en otros contextos, pero donde sintió lo mismo. Y en eso me parece que hay una cierta singularidad del libro porque en este caso era como partir de cosas de la infancia para llegar, por ejemplo, a el final de ese relato donde pasa algo con alguien que entra de colado a un curso que estoy dando sobre cuentos en la Feria del Libro de Buenos Aires, ¿no? claro, claro, lo traes para acá, para la actualidad. Hay Claro, varios así. claro, Por sí, sí, y ejemplo, eso, ¿cómo se llama el sí. otro, el chico este, el que era el vivo, el canchero en la secundaria? Ah, sí, sí, ese es el único nombre propio. Puse César Candia, Es César eh, Candia. que le puse como un héroe de otro tiempo, ¿no? Porque además, a la Sí, luz de los... Era el chico que se llevaba a todas las chicas, digamos, a fines de la primaria, ¿no? Cuando uno sí. termina la primaria, empieza la secundaria, era como el galán de esa época, mientras todos los demás éramos un poco, seguro, veníamos detrás, diríamos, ¿no? De él. Entonces era como recuperar esa figura y después, por supuesto, como suele pasar, viste, como con los niños prodigios, después que es de la vida de ese pibe y, Y ¿no? Y ahí queda. seguramente es una ruina como la de muchos, ¿no? Sin duda, sin duda. Hay varios que marqué. Hay uno que se llama Rotary, que también me pareció muy interesante. Aparece la idea de la muerte, ¿no? Claro, claro. En Rotary lo puse ahí como es el segundo relato. Por lo que me está llegando el libro, es uno de los relatos que en general más gustan, digamos, Eh, porque tal vez sea uno de los más así sensibles, en el sentido en que se recupera algo de lo que es la primera muerte que llega a una familia, ¿no? Es decir, cuando uno es chico, la muerte le pasa por el costado y uno ni se entera, hasta que hay una muerte, ¿no? Que inaugura de algún modo la relación con la muerte. así es. En mi caso fue la muerte de un primo bastante joven y de una manera muy singular. Pero fíjate que no empiezo por ahí, ¿no? Siempre empiezo en ese caso por los símbolos, ¿no? O El sea, lo Rotary. de mi primo, la muerte de mi primo me hace acordar a su casamiento y su casamiento me hace acordar a que se hizo en el salón del Sí, Rotary y empiezo por el símbolo del Rotary, ¿no? por Entonces eso. siempre As- funcionan un poco así, ¿no? Así funcionan todos, sí. Y el otro que Sí, marqué es este que se llama, a ver, espérate, Streamline English Destinations. ¿Eh? El idioma inglés y su aprendizaje. Y eso me gustó sí, porque también sí. es un viaje a la historia de tu familia, que es escocesa, Sí. por lo que leí. Sí, sí, escocesa y sobre todo irlandesa, o debe ser un escocés recibido en la comunidad irlandesa porque el resto de la familia de mi padre eran todos apellidos irlandeses, ¿viste? Fitzsimon, Mm, Clooney, ¿no? El resto de los apellidos. Ese es un cuento que se lo dediqué a Kosarinsky porque, bueno, a él también le interesa bastante como lo que es esa relación con el idioma. Y también porque quería que estuviera presente en el libro, porque hay algo del tono que, mirá, se lo decía recién, estaba hablando recién con Edgardo, que está varado acá en París mm. y queriendo volver a Buenos Aires. Y resulta que le decía, bueno, pero quería que estés en el libro, pues te robé bastante. Así que en el sentido de los préstamos que también hacemos los escritores. Y ese cuento narra un poco mi relación con el inglés, mi aprendizaje del inglés, porque mi padre había perdido la lengua, es decir, la mamá de él todavía hablaba, mi abuela, un inglés que había escuchado en su casa, digamos, ¿no? Un inglés muy Seguro. cerrado, muy particular, pero ya mi viejo no, ¿no? Entonces a mí me tocó, digamos, recuperar la lengua a través del estudio. Entonces, bueno,
hay como toda una relación con eso, ¿no? Es interesante. Y pensaba, vos te has ido a vivir a Francia, estás hace unos años viviendo en Francia, y ese es otro Sí. gran aprendizaje, no solo de una lengua, sino una forma nueva de vida, ¿no? ¿Cómo fue esa decisión? Bueno, fue, por un lado, partía siempre de un deseo anterior que tenía ganas de, digamos, de irme a Argentina en el sentido de vivir afuera, hacer la experiencia de vivir afuera y en particular en Europa. Justamente yo tenía más la fantasía de irme a Londres, tal vez por esta cuestión del idioma y demás. Y bueno, después la conocí a Ariana, que es mi mujer, y que Ariana vivía hace... Harwick, también escritora que ha estado muchas veces en este programa. Sí. Sí, 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 que ahora está cuidando al niño porque si no, no habría manera de que charle con vos. Ay, Así que se lo agradezco. le mandamos un Y cariño a Ariana Harwick. sí, sí. Y bueno, y cuando la conocí a Ari, ella vivía acá hace muchos años y tenía un nene ya acá. Y bueno, se dio la situación de definir, digamos, acá o allá. Y yo creo, bueno, voy yo y Mm. vine y me quedé, digamos, ¿no? Pero se juntaron esos dos motivos, diríamos, ¿no? Edgardo, vos sos psicoanalista además de escritor, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, Siempre desde hace 20 años. Este año se cumplen 20 años de que me recibí. mirá vos, escúchame, ¿trabajás de psicoanalista en Francia? Sí, sí, sí. De hecho, ya homologué el diploma. Fue la única buena noticia del año 2020 fue esa, que homologué el diploma. Así que ya soy psicólogo francés, diríamos, ¿no? Y Ujú. puedo trabajar más tranquilo, ¿no? Pero sí, hace mucho tiempo que me dedico al psicoanálisis. Tenía mi consultorio en Buenos Aires y en el suburbio, porque como vos sabés, yo soy del suburbio, en Lanús. De Lanús, bueno, todo eso lo sé por Cassette Virgen, ahí me enteré de muchas cosas. Sí, sí, ahí Sí, aparece el bueno, conurbano, como se le dice, ahí ¿no? aparece el conurbano. Del conurbano a París, es un largo viaje, te voy a decir. Ahora Sí, digo, sí, como... em, con respecto a la lengua, a la escritura, tu propia escritura, ¿cómo es vivir en Francia en este momento? Bueno, siempre está como esa diferencia, ¿no? Que es, siempre Francia y París particularmente para nosotros tiene el peso de toda una tradición y ni que hablar para los que estamos haciendo algo en la cultura, en la Por literatura, supuesto. enseguida aparecen los grandes nombres, ¿no? Y eso opera de algún modo, opera desde la proyección de uno, opera desde lo que también se percibe desde Buenos Aires, ¿no? Entonces esa es como una, si querés, como todo un imaginario, ¿no? En el cual uno se mete, uno empieza como a convivir con ese imaginario. Ajá. Y por otro lado está la realidad, ¿no? Es decir, el año 2021, la pandemia, París hoy, y como Macron, el Pass Sanitaire, y cómo estamos viviendo ahora, y cómo yo llego en este momento a Francia, o bueno, van a ser dentro de pocos 5 años que estoy acá, cómo es vivir y escribir y entrar a un campo. Hoy me dieron la noticia de que se va a publicar Caminantes, ¿viste? Mi libro de ensayo. Estuviste acá hablando de caminantes una vez. Yo creo que ahí nos Sí, sí. conocimos. Antes de la Mira, pandemia, sí. claro, claro, claro. Justo hoy me avisaron que se publica Caminantes en Francia. Qué Entonces digo, por bien. un lado es meterse en otro campo, ¿no? O sea, después de muchos años de que yo estuve vinculado y solamente entre autores argentinos y editores argentinos y demás, es entrar en otra industria, en otro campo, y también aprender a vivir en otra cultura, ¿no? Cuando uno sale del tiempo turista y de lo que es el periplo turista, vivir en otra cultura es un lugar común decirlo, pero es muy duro, ¿no? Es ser extranjero las 24 horas del día, ¿no? Entonces es como tener una especie de doble personalidad en algún punto, ¿no? Por eso muchos me decían, ¿y cómo eso influyó en mi escritura, en mi literatura? Y yo digo, bueno, para mí por lo menos funciona como un búnker, ¿no? Mi escritura, ¿no? Porque es ahí donde al revés, ¿no? Donde Ah, estoy a pleno en modo castellano, ¿no? Y estoy, no solo en modo castellano, en modo argentino, o sea, en me modo vienen, argentino. claro, me vienen las palabras nuestras, Y digamos, ¿no? además has sostenido el vínculo con el país porque seguís escribiendo en modo argentino, Sí, como decís vos, pero aparte este libro se publicó acá, o sea, tenés sí, lectores sí, sí, acá sí. y todavía tu vida acá continúa en paralelo a que estés en Y Francia. continuará, o sea, mi idea no es de ninguna manera sentirme un escritor internacional, si es que eso fuera posible. Yo Mm. siempre
voy a ser un escritor argentino y a escribir para Argentina, digamos, ¿no? Para mi idea de lector, no para los lectores, sino para mi idea de lector en la cabeza de Argentina, ¿no? Seguro que sí. Bueno, entonces acá lo tenemos, ¿eh? Cassette Virgen, nuevo libro de Edgardo Scott. Y me alegro de verte nuevamente, Edgardo. Sé que estuviste por Buenos Aires hace unos días. Nosotros estuvimos sin salir al aire un par de semanas. Así que venís cada tanto, venís por acá y seguirás Y viniendo. tratamos de por lo menos una vez por año, aún con todo lo difícil que es ahora, igual ir, ¿no? Y seguro, seguro. Bueno, me alegro de verte. Hasta pronto. Bueno, hasta la próxima. Un beso, Cristina.